Lo que yo viví es mi historia, pero el cómo la transito podría resonar en la vida de alguien más. Hablamos de todo, sin guión y sin miedo. Suelto ideas, abro espacio a las preguntas. Vivimos, amamos, contamos. Nuestra voz es para todas, todos, todes. Más que un podcast, un espacio para ser y pertenecer. Temas profundos, risas y un poco de caos. Aquí todo cabe. No soy, sin miedo estoy siendo. Yo soy Pau Lucio. Yo soy Lu Hernández. Acompáñanos a ver, a través de los ojos de Plag, diferentes formas de existir. Esto es Plag. Memorias del alma. Hola, mi nombre es Alma Labrada, soy psicóloga social, me enfoco en terapia familiar y violencia de género. Trabajo en los protocolos de atención a víctimas y una parte que más me apasiona es empezar a trabajar las violencias a un nivel social para poder identificarlas y empezar a generar una cultura de respeto y de paz. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues Plag? ¿Cómo están? Nosotras pues en una emisión más de Memorias del Alma, en otro juevesito rico con gran tema. Bebé, ¿cómo estás? Ya sé, la verdad es que muy feliz, agradecida, emocionada, engalanada con unas super invitadas a que ya vieron tantito de qué tanto hace. Bienvenida, Almita, qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias. Bienvenida, Alma Labrada, que nos acompañas por acá. Qué chévere, ¿tú cómo andas? Platícanos. Muchas gracias. Muy bien aquí, muy emocionada, nerviosa, a ver qué tal sale. Echando bien. chalecito, es que si hubieran visto ya está el desayuno, ya vimos el salón, ¿no? Aquí el proceso de la tunación, ahora la salón. grabada. Entonces ha sido una mañana rica, ¿no? Improvisadamente rica. Pero bueno, bienvenidísima aquí a tu espacio también. Gracias a este espacio que nos vuelven a facilitar para hacer este episodio nuevamente. Y pues nada, feliz porque además es un tema, comadre, que veníamos ahí medio maquinando ya de tiempo atrás. Sí, la verdad es que ya nos surgía hablar de esto, y sí es un tema urgente, pero antes que cualquier otra cosa, baby, quiero admirar esas galletas y quiero agradecer este bonito regalo, este bonito detalle, así que no lo quería dejar pasar, bebé. Gracias, sí, recibimos aquí detallito para la locación, así que gracias por las galletuquis, besito y abracito, y pues nada, antes de otra cosa, recuerden para todos los amigos seguidores, @Plag de 13 por todos lados, Plag Memorias del Alma, comenta, comparte, difunde, regálanos amor, cariñito, reacciones, porque eso, aparte de hacernos sentir muy bien, por supuesto, nos permite llegar a más personas y que personas tan valiosas como Alma, que hoy nos acompaña, puedan llegar a más y más personitas maravillosas del otro lado de los dispositivos. Así que, por favor, ahí, regálenos su amorcito en redes sociales. Así es, muy bien. Síganos, por favor, coméntenos y compartan el episodio si creen que a alguien le puede servir, porque es un gran tema. Eso sí, y antes de que otra cosa pase, ya estamos cada vez más cercanas de vernos en los POM. Este fin de semana nos vemos en los POM, ahí el 29 ya, este sabaduki. Ahí estaremos echando chismecitos, así que atentos en redes sociales, porque estaremos compartiendo todo lo que vamos viviendo, ¿sí o no, comadre? Sí, ¡Qué claro, emoción, ya oye! estamos a nada. Ay, ya sé, pero por ahí nos veremos seguramente. Así no se pierdan las historias y el contenido de Plag. Exacto, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un temita que pues es medio álgido quizás, ¿no? Esperemos hacerlo de la mejor manera para todos, con un fin más lúdico que de exposición, y eso quiero que quede claro. Buscamos dar información de valor, por eso tener un especialista, en el tema, de tal manera que tú, la comadre y yo aprendamos a poner ciertos límites y ciertas condiciones que nos permitan alejarnos de nuestro título del día de hoy, que se llama Violencia entre mujeres. Así que de eso va el día de hoy, y para eso nos acompaña la psicóloga Alma Labrada. Así es, escucharon bien, violencia entre mujeres, que se escucha muy fuerte y justamente como bien lo comenta Lu, para aprender, este episodio tiene el propósito de que podamos aprender si estás de un lado, si estás del otro, y sobre todo porque al transcurrir de la vida nos hemos encontrado con que y a dónde voy y con quién pido ayuda y cómo sé que yo estoy cometiendo alguna acción de acoso o de violencia. Entonces, esperemos que este episodio sea nutritivo. Agradezco mucho que estés con nosotros, Alma, y que nos puedas nutrir de todo lo que has aprendido, lo que sabes de tus conocimientos, porque créeme que lo necesitamos. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias. Buenísimo, pues en algún momento ya habíamos compartido aquí en Plag, a manera de contexto para Alma, para la audiencia, la nueva audiencia, hablar de violencia
sí laboral, sí del violentómetro, te recordarás Sí. en algún momento, que corran a ver esos episodios que también estuvieron muy buenos, pero específicamente hablar de este acoso entre mujeres o esta violencia, digo, ya entraremos en tema, la verdad es que no lo habíamos puntualizado, porque claro, hablar de estos temas son tan amplios y con tantas vertientes que quizás es difícil acotarlo en un solo programa, en un solo bloque de 1 hora. Entonces, para comenzar, me encantaría que nos ayudaras, Alma, a entender qué es esto del acoso entre mujeres, qué diferencia hay con la violencia, para poder partir. Pues muchas gracias primero que nada a ambas porque me hayan invitado. Estoy muy feliz por estar aquí con ustedes y sobre todo checar estos temas que por lo general le genera a la mayoría conflicto, ¿no? Qué tanto se está exagerando, Sí. qué tanto no es violencia, qué tanto es esto y el otro. Y creo que lo que necesitamos entender es de que la violencia la podemos ejercer todas y todas, pero también todos las podemos vivir. No hay algo que nos exima o algo que nos haga permeables para que esto no nos pase, ¿no? Y esto es algo muy importante que nos tenemos que llevar. No solamente los hombres la ejercen, no solamente las mujeres somos las receptoras de la violencia, es una capacidad humana. Y entender esto es algo importante para poder trabajar, para poder hacer acciones, para poder generar alternativas a esta, ¿no? Porque no necesariamente podríamos decir, no, es que yo soy a lo mejor muy enérgico, ¿no? O es que me cuesta mucho entender el no. No, es que estamos en una cultura que no menciona, no le pone los puntos a las IES, ¿no? De qué es lo que se está viviendo. Entonces, entender lo que es la violencia nos va a ayudar a entender que es, el acoso es una de las muchas acciones que genera para, ¿no? La violencia para coaccionar, ¿no? Para manipular, ¿no? Para ir entrando, ¿no? En el mundo de la otra persona. Ir controlando el mundo de la otra persona. Sí, es que es un gran tema y tiene pues mucha información al respecto, por eso quisimos puntualizar y hablar. Eso es cierto, porque yo pensaba de alguna manera que eran cosas aisladas en el mejor de los términos, ¿no? Violencia y acoso como cosas completamente ajenas, pero entiendo que no, y que es una con otra y que van de la mano y que evidentemente es un mecanismo, el acoso es un mecanismo de acción de esa violencia. Entonces está padre que lo empecemos a identificar, amigos, y hacer este énfasis también para que tú que estés aquí, digo, evidentemente te quedes hasta el final del episodio de hoy, pero que empieces a reflexionar de estas palabras. ¿Qué acciones tienes tú hoy que puedan significar violencia? Así es. Y a mí me gustaría preguntarte, Alma, ¿por qué nos cuesta aceptar que estamos siendo violentadas por otra mujer? Primero que nada, creo que la parte social, ¿no? En los roles de género y los estereotipos nos han vendido que para, ¿no? Ser mujer, ¿no? Uno tiene que ser sutil, sumisa, ¿no? Apacible, ¿no? La paz, la virgen, ¿no? Toda esta parte es lo que nos da un grado de bondad, ¿no? Socialmente hablando, pero podemos ver que es una capacidad humana, ¿no? Si bien los roles de género no nos enseñan o nos exigen, ¿no? Que tengamos un nivel de agresividad, la parte en nuestras experiencias podemos ver que pues, hombre o mujer los podemos ejercer, nada más que socialmente nos exigen, ¿no? Algunas o no. Entonces, a lo mejor la física como mujeres no la ejercemos tanto, ¿va? Pero la parte psicológica, la parte del acoso, la parte de estar como rumiante constantemente en tu espacio, todo eso es algo que podemos ir viendo que al fin y al cabo es violento, ¿no? Socialmente, si ves cómo ponen en la balanza a qué peso más le dan en cualquier aspecto de la vida, la física es la que más encontramos. Claro. Pero si vemos las estadísticas, la más alta es la psicológica. Y si lo pudiéramos inclusive como resumir, digo, no sé, cuéntanos, Alma, ¿qué tipo de cosas normalizamos? Porque vaya, eso es muy cierto. A lo mejor el ver a una chava, un chavo, no sé, así todo golpeado, dices, no, claro, es violencia física, cool, súper identificable. ¿Cuáles son esas acciones tal vez sutiles que nos decías antes de comenzar, que normalizamos, que son violencia psicológica, violencia emocional? Creo que para poder llegar a poder identificar, primero tengo que saber cuáles son. Que es una violencia, ponerle los nombres, ¿no? Porque si yo no sé cuál es el nombre, no voy a poder identificar. Me siento rara, me siento tensa, me siento incómoda, pero no sé qué es, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Y a lo mejor estoy loca, ¿no? O me estoy confundida. Entonces empiezas a dudar de tus propios sentidos,
¿no? Y empiezas a dudar de tu propio criterio. ¿Por qué? Así Porque es. no sabes nombrar la violencia. Y necesitas saber cuáles son para poder mencionar y a partir de ahí que el límite que se vaya a ejercer y las consecuencias que se vayan a ejercer sean significativas, que sean pues óptimas, porque si no sé qué estoy viviendo, pues cómo la identifico y cómo lo quito. No sé si que me embarré de algo, pero no sé qué es, qué le pongo. Pongo blanqueador, ¿no? Jabón, ¿qué pongo? Es un ejemplo más o menos. Sí, claro. O sea que parte, imaginemos que yo no tengo información, solo estoy pues vinculada con alguien en donde yo percibo que me siento incómoda, frustrada y pues más cosas. Eso, de ahí podría yo partir a empezar a cuestionarme o qué podría sugerir al respecto, considerando que yo no tengo ninguna información, pero claramente en ese vínculo me estoy sintiendo fuera de. Ok, mira, por lo general primero lo que se trabaja para poder identificar con víctimas, trabajar para que las víctimas reconozcan, es que se le explica el ciclo de la violencia y se le muestra el violentómetro, para que vea con estas herramientas en qué ciclo está de la violencia, en qué parte del violentómetro ya entró, ¿no? Porque no hay violencia pequeña, hay violencias inconscientes, porque todas las violencias son importantes y abren la puerta a más grandes. ¿No? En comprender estos ciclos nos ayuda, pero también entender que hay muchas violencias y estos tipos de violencia tienen en sus espacios, hay modalidades de la violencia. Entonces, comprender esto, que creo que tiene que estar en la canasta básica de cualquier persona, más ahora en México por el tema de violencia que vivimos, es importante detectarlo en cualquier nivel, no solamente entre, a lo mejor, amistades, ¿no? Entre parejas, a nivel laboral, a nivel social. ¿No? Es algo importante comprender muchos tipos, las muchas modalidades que existen. Eso sí, porque además, recordando un tanto del violentómetro, cuando Sí. hablábamos de eso, y si ahora voy a eventos que yo he tenido, hay cosas que aparentemente no son violencia, y no por ningunearlas, sino porque quizás hasta recientes años es que se les han puesto un nombre, pero a lo mejor lo decíamos anteriormente, quizás el hecho de la ley del hielo, ¿no? Del no hablarte, quizás, no sé, el hecho de preguntarte con quién estás hablando en el teléfono, el hecho de ir a un sitio en el que no ha sido requerido y de pronto caerle de sorpresa, dirían. Como ese Claro. tipo de eventos, que yo creo que también son una forma de acoso, sí, y de violencia, en donde estamos invadiendo otros espacios, o de llegar, no sé, a lo mejor ya te vas, y como no quiero que te vayas, pues porque llego, y entonces ahora estás conmigo. No sé, como ciertas conductas o comportamientos que yo lo veía en lo personal, que para mí no lo eran, como, ay, bueno, pues llegó de sorpresa, qué agradable. No, espérate, es una invasión. Entonces a veces romantizamos acciones y les restamos importancia a lo que digamos que realmente significarían. Y ojo, no quiere decir, hay una sorpresa, un detalle. No estoy peleada con las sorpresas y detalles. Pero cuando es un mal momento, cuando es una invasión a ciertas condiciones, quizás es donde comienza esa sutileza de la que mencionas, ¿no? A permearse y que si bien es cierto, crece. Si bien es cierto, crece. A lo mejor hoy solo caí aquí, hice esto, tal, y mañana te va a cuestionar, te va a limitar, y no le hables a tal, y no le digas a tal, y tienes prohibido no sé qué, y empiezan a generarse otro tipo de comportamientos, ¿no? Claro que bueno, el ejemplo que tú das, bueno, lo que yo decía hace rato era de, estoy en un vínculo, pero también ahorita que te escucho, también hay experiencias en donde no tienes nada que ver con esa persona. Claramente no tienes ninguna intención de salir con esa otra persona, pero esas acciones de invasión, como bien las refieres, Lu. Y la verdad es que voy a hacerte como algunas menciones, algunos comentarios, porque yo hace rato le platicaba a Alma que cuando realmente me acerqué a buscar información de este tema, particularmente del acoso entre mujeres o violencias entre mujeres, me encontré con que no había mucho de dónde informarme o dónde acudir. Entonces, ahí fue cuando empezamos a investigar en qué instancias, con qué personas, y bueno, aquí ya está Alma. Pero sí quiero hacer como mención de algunos detalles porque yo lo que noté fue que están muy normalizadas muchas cosas. Entonces, si quizá en algún momento hago alguna pregunta,
y demás, prefiero que suene tonto y prefiero que suene, ay, es obvio que es una violencia, pero no dejarlo pasar porque creo que a mí me queda claro que he obviado y también gente que conozco dice, no, no hay problema, pero en realidad pues son cosas que no hablamos y que tienen realmente que ser expuestas y mencionadas. Entonces, digo, nada más te lo comento, ¿no? Por si. Te hago alguna que otra preguntilla. Oye, Alma, me gustaría saber por qué violentamos. Mira, si le preguntas a un criminólogo te va a dar todo un speech, ¿no? En cuáles son las características, ¿no? Cuáles son los perfiles, etcétera. Pero sí hay la parte social en la cual se ha vanagloriado, ¿no? A toda la parte de agresión. El agresivo es el chingón, es el más fregón, es el... ¿no? Y socialmente, un tema de poder, ¿verdad? sí, claro, ¿no? Viene desde una estructura social patriarcal, ¿no? Viene de una estructura social en la que el poderoso es el que manda, ¿no? En este sexismo que por lo general podemos ver que aquí a la mujer le podemos decir, una mujer es exitosa porque está en una relación de pareja y ahí es su tope. ¿No? Pero el hombre tiene que ser agresivo, exitoso, etcétera, ¿no? Entonces, si vemos mucho esta parte de los roles, la parte de género, sí nos va a ir explicando por qué la parte violenta es la que más se va a inclinar, ve las redes sociales, ve qué es lo que más miramos, lo que más se consume, ¿no? Ve cuáles son los tops en Netflix, ¿no? Siempre es alguna serie extremadamente violenta, ¿no? ¿Por qué violentamos? Porque socialmente es el ganador, ¿no? Y es lo que nos va a proteger o nos va a garantizar un algo, ¿no? Podríamos dar como una explicación social a ese nivel, ¿no? Pero la verdad es de que hay cuestiones internas no resueltas, me faltan herramientas y eso es la violencia, no tengo herramientas, ¿no? Y como no tengo herramientas, no puedo yo generar de una manera clara, asertiva mi bienestar. Busco coaccionar al otro porque es lo que yo quiero y como no tengo herramientas para gestionarlo, pues lo hago desde esto, ¿no? Y desde esto pues puede ser desde la violencia física, psicológica, económica y pues la mayoría pensará, no, es que la violencia física es la que más se ejerce, no, va a ser siempre más la psicológica. Quizás la violencia física podría ser como la consecuencia de haberlo intentado en las demás y quizás no resultar. Dicen algunos. O hasta escalar, ¿no? Yo difiero un poquito porque podrían decir, es que la parte de la violencia máxima es la física. No, de hecho los violentadores, ¿va? Que carecen de herramientas, ¿va? Llegan a la violencia física. Un mal violentador, ¿va? Llega a la violencia física. El experto jamás te toca, nunca te lastima. Uf, qué fuerte. Y ese es un nivel de expertise que puede generar el hecho de que no le crean a la víctima. Es que es una hermosa persona, maravillosa, yo te veía que te eras... Sí, pero yo me sentía atrapada, tenía miedo, etcétera. Entonces muchas víctimas no saben nombrar, no saben que están en un ámbito extremadamente de violencia porque nunca les ha puesto un dedo encima. Ay, qué importante. Por eso me quedé, qué fuerte, porque, híjole, yo creo que hoy en día se le ha dado mucho, y lo decías tú antes de empezar la sesión de hoy se le da nombre. Hoy sabemos que esto se llama así violencia, y el acoso, y los tipos, y hay herramientas, y ahora hay organismos, y ok, se está visibilizando este foco. Pero esto es de años, de vidas, de décadas, ¿no? Atrás, en donde han existido muchos eventos y cosas que pues como que era el marido y me tenía que fregar porque era lo que me tocó, o era el hijo agresivo porque pues eso me tocó, o era el jefe porque eso me tocó, y entonces de una u otra manera el que hoy se le ponga en exposición también nos permite seguir aprendiendo, pero es muy cierto, y así me partiste la cabeza, es muy cierto que hay acciones, hay momentos en donde quizás por no haber violencia física, entonces no hay violencia. Y qué gran error, ¿no? O sea, hasta me sentí identificada. Señorita Laura. No, de verdad, sí, no, porque es que sí está fuerte. he vivido muchos momentos, inclusive de niña, entre maestros, en su momento con mi papá que ahora está en el cielo, con amigas, con mis ex, que digo, es cierto, yo pensaría
que no había vivido violencia porque realmente no es que haya tenido temas físicos. ¡Guau, qué fuerte! Y es una de las problemáticas por las cuales es tan difícil intervenir. Oye, Mati, ¿quieres una pregunta? Ahorita que se me ocurrió. El violentómetro que conocemos, que creo que la actualización, tengo entendido, la última actualización fue en el 2019, que es del que hicimos el episodio, y que hasta ahorita yo sé que es el único que hay. ¿Está basado en relaciones heterosexuales? ¿Se puede generalizar? ¿O se puede generalizar? Pregunta. Y esto te lo pongo en la mesa porque yo desconozco, pero tuvimos una invitada que nos comentó que se estaba ya trabajando en el violentómetro de mujeres. Entonces, si tú tienes información, me gustaría saberla para nutrirnos también. Yo no tengo información, por eso me surgió la duda. Mira, yo lo que yo más trabajo para Brújula es la parte perspectiva de género, ¿no? Entender las violencias respecto a las capacidades que tenemos como ser humano, ¿no? Pero la perspectiva de género nos va a ayudar a entender cuáles son de las muchas violencias las que más vive la mujer y las que también vive el hombre, ¿no? Sí. El hombre va a vivir ciertas violencias que ellos ya tienen tan normalizadas, tan naturalizadas, en las cuales que dicen, eso no es violencia, es parte de la vida, ¿no? Sí, y es como que, espérate, eso no es parte de la vida, no, eso es parte violenta. No. Entonces, no, incluso, aunque se está trabajando para que entiendan que es parte de lo que les genera, va a malestar a nivel de que no pueden ir, ¿no? A pedir apoyo porque pues no es el macho alfa que está haciendo. No le puede llorar a sus muertos porque tiene que ser la cabeza de la casa, ¿no? No va a citas médicas, ¿no? Y se está desangrando, ¿no? A nivel gastritis, colitis, algo en el intestino. O sea, esto también es una violencia a nivel social, ¿no? Estructural. Y que no se cuestionan. Entonces, está padre que estemos checando diferentes herramientas. La verdad es de que la violencia como tal ahorita, te podría decir que yo veo que muchos años se han ido trabajando. Yo recientemente tuve que empezarla a trabajar porque a partir de la pandemia todo explotó, ¿no? Sigue creciendo. En la pandemia, una prox creció un 30 y tantos % a nivel social y global. Wow. Es enorme. ¿Por qué? Porque fueron 2 años encerrados, ¿no? Que creciera a ese nivel, ¿no? Está generando a nivel institucional los medicamentos para la ansiedad, ¿no? Las intervenciones no son suficientes, no alcanzan los policías para ir los fines de semana, que es cuando más crece la violencia. ¿Por qué? Porque no está habiendo una intervención efectiva a ningún nivel, en ninguna área social. Entonces, comprender de que vamos a ir exigiendo más herramientas, especializarnos más, va a ayudar, ¿no? Pero la violencia ¿no? Y claro, la violencia física, pues no vamos a decir a lo mejor, no, es que las relaciones entre chicas, ¿no? Es más tranquila. A mí me ha tocado que hay muchísima violencia psicológica, ¿no? Mucha violencia simbólica, ¿no? Y en algunos casos podemos empezar a ver que hay incluso violencia sexual y no la saben reconocer. ¿no? Así es. Entonces, eso es como importante trabajarlo a nivel educación en todos los aspectos, no solamente en las escuelas. Qué valioso. Súper, sí, y porque tienes un gran punto. Finalmente, más allá de un tema de género o de orientación, etcétera, es decir, la violencia es violencia y aplica como seres humanos. Qué bueno, y creo yo qué bueno que se están especializando, bien decíamos, el violentómetro comenzó en general y se ha hecho el laboral, ahora está en el lésbico, seguramente habrá otras tantas variaciones. Así es. Que yo creo que, están muy bien, creo que son buenas herramientas porque nos permite ver de una manera muy puntual y objetiva quizás conductas, circunstancias que podría pensar que no lo son, ¿no? Como lo es hace un momento. Pero tienes un gran argumento. El hecho de que exista la violencia, independientemente de con quién sea hombre, mujer, bestia, quimera, lo que quieras, aún así, pues existe. Y el punto es erradicar la violencia más que el con quien sea. ¿No? Que ojo, el especializarnos nos va a ayudar, por ejemplo, yo me voy a dedicar a operar el corazón, pero no quiere decir que el intestino no sea importante, ¿no? O sea, es una estructura, ¿no? Es entender que yo me tengo que especializar a entender, a trabajar las violencias, a lo mejor a nivel familiar. ¿Quién vive más violencia familiar? Las mujeres y los niños. Entonces voy a especializar a lo mejor un protocolo para estas violencias. Oye, pero también los hombres viven, sí, pero la estadística es ínfima.
no se minimiza, es más, se invita a los hombres que la vivan, es ve y denuncia, pero ¿qué recibe cuando denuncia a un hombre violencia de su pareja? ¿No? Pues Claro, burlas, burla. vergüenza, entonces mejor no lo vuelvo a hacer. Lo ridiculiza. Ajá, claro, y eso le Eso pasa es a cualquier cierto. víctima. Sí. ¿No? Entonces, comprender que nos tenemos que ir rascando temas muy incómodos a nivel social, ¿no? En el que Así es. la verdad vivimos en una cultura de la violencia, de la violación, en donde la vergüenza es para la víctima y no para el victimario. Ay, qué fuerte. Sí. ¿No? Si yo hablo, la vergüenza va a ir para mí, el señalamiento va a ir para mí, Sí. el estigma es para mí como víctima. Entonces, Sí. hablar lo hace todavía más difícil. Correcto. Si de por sí ya es un reto. Claro, simplemente sobrevivir al día a día, ¿no? Y luego tener que denunciar y luego recibir críticas y luego pues la responsable eras tú, ¿no? Etcétera, que no viste, te faltó inteligencia, ¿no? Muchas veces y es como, pues yo tengo que adivinar, aparte de ser adivina, yo tengo que saber perfil psicológico porque para protegerme, ¿no? Tengo que ver, a lo Así mejor traer ahí mi lector, ¿no? Si Sí. miente o dice la verdad, Sí. para no caer en el ser la tonta que cayó, ¿no? Carencia de sentidos, que no te diste cuenta. Así es. ¿Cómo? O Sí, sea, de hecho, por eso te invitamos, Wow. porque es una de las cosas que escuchamos más frecuente cuando alguien alza la voz y comenta, o incluso él, es que ¿por qué no sales de ahí? ¿Por qué sigues ahí? Y realmente es complejo concluir esos vínculos con violencia y por eso es que tocamos esos temas, para concientizarnos todas en general respecto a esto. Sí, es lo que más sufren las víctimas, ¿no? El hecho de que no se les comprenda, ¿no? Que haya más juicio que empatía en todos los niveles, ¿no? así Incluso psicológicos, ¿no? Si tú como psicólogo no trabajas con perspectiva respecto a la víctima, entender lo que le pasa al sistema nervioso de la víctima, qué es y en qué se basa el ciclo de la violencia y cómo tienes que trabajar, porque después de cierto tiempo genera síndromes, ¿no? Síndromes que necesita psiquiatra, psicólogo y años de salir, ¿no? Y económicamente, ¿quién lo puede pagar? Sí, Entonces, no es sostenible. Sí, claro. Una recuperación al 100 y tienes que dar pues una gran inversión de tu tiempo, de tu economía, ¿no? Ir contracorriente para poder sanar eso. Oye, Totalmente. qué fuerte. Y fíjate que escuchándote pienso entonces, vivimos como que esta permisibilidad que empieza a generar los actos más elementales, insisto, no por minimizar, los actos más elementales de violencia que va generando esta bolita de nieve que va creciendo y bla. ¿En qué momento, sí, cómo me puedo yo dar cuenta? Digo, ya decíamos por ahí de la incomodidad, pero ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy viviendo la violencia, el acoso, la manipulación, etcétera? ¿Y qué es momento de denunciar? Ok, mira, creo que primero que nada va a ser saber el ciclo de la violencia, porque muchas veces te dicen, ¿no? Cuando ya estás en una situación que estás requete contra, súper atrapada y dices, bueno, ¿en cómo llegué aquí? ¿No? Lo principal es de que ninguna persona, o sea, eso es hasta ridículo que se lo preguntes a una víctima. Es como que no te diste cuenta, es que llegó con un cartel diciéndome todo lo que me iba a hacer. Y yo dije, mira, esta sí la aguanto, esta a lo mejor no tanto, pero igual se las paso. Entonces, así llegó el agresor o la agresora, ¿no? Entonces, no, o sea, primero va a llegar, ¿no? Buscando encantar, ¿no? Buscando Sí, enganchar, claro. ¿no? Venderte una versión que solamente es una pantalla, ¿no? Que es solamente una careta. Y ya una vez hay un vínculo, ahí viene el ciclo, ¿no? Y viene una etapa de tensión en donde va a empezar a retirar lo que enganchó, que te va a generar ansiedad, que no vas a poder entender qué está pasando, qué hice, y lo que vas a tratar tú, como cualquier ser humano sano y normal, es regresar a esa parte del encanto, ¿no? A la parte de la luna de miel, la parte bonita, la que se generó el vínculo. Después de la parte de tensión va a llegar la explosión, ¿no? Que es donde te está midiendo a ti cuáles son tus límites. Y vas a ver dónde no volver a tocar y siempre va a estar yendo y viniendo entre esa línea, ¿no? Y ya empieza otra vez, empieza el ciclo. Perdóname, discúlpame, no la vuelvo a regar, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a decir. Y ahí viene, incluso hasta más amorosa o amoroso que antes. ¿No? ¿A qué nivel? Bueno, es que ya entendió, ¿no? Y viene es cuando dicen, y ya me trajo flores, me trajo chocolates, pero se siente muy mal. Me dijo que se iba a morir sin mí, ¿no? O sea, no puede vivir sin mí. Sí, claro.
¿no? Entonces ahí viene otra vez los periodos. Entonces muchas veces a la primera te puede decir no te puedes ir a la primera, porque una vez nosotros no tenemos claro que este es un ciclo de violencia, no me sé salir. ¿Se sabían ustedes el ciclo de la violencia? No, o sea, de hecho estoy justo tomando notitas. ¿Cuáles serían esas etapas? Entiendo que es tensión y explosión. No, la primera va a ser el enganche, que podemos ponerlo como la luna de miel. ¿Va? La luna de miel va a ser esa parte en la que todo es idílico, se va a vender como la pareja ideal, ¿no? Lo que tú necesitas, ideal, precioso. ¿No? Después viene la parte de tensión, ya que ve el vínculo, ya que te ve enamoradita, ya que te ve enganchada, ya que está en tu parte en tu vida, ¿no? Ya o a lo mejor algo que ya ve el enganche, ya te ve ahí miscuida, realmente es cuando empieza la parte de tensión, se aleja, ya no te manda a lo mejor los mensajes que antes, ¿no? De repente por cualquier cosa se ve molesta. No, y ojo, esto va para cualquiera. No es que, esto más en la comunidad LGBT que no. O sea, eso va en todos. Sí. ¿No? Esto es una herramienta muy efectiva. Así es. ¿No? Entonces pasas a la parte de tensión, ya se acumula la suficiente tensión, ¿no? Y viene la explosión, que es donde va a medir, ¿no? Puede ser un grito, ¿no? Un jalón, ¿no? Pegarle a la mesa, ¿no? Algo, ¿no? Que para ti ese va a ser tu alerta, ¿no? Y ahí es donde tú podrías haberte ido, ¿no? Ya que midió que ese es tu límite, Sí. ya que ya vio que eso Wow. es lo que te puede hacer irte, viene la luna de miel, Otra vez. ¿ok? Y volvemos a empezar. ¿Qué es lo que pasa cuando ya se instauró bien el vínculo, ¿no? Ahora la luna de miel pasa menos, la explosión es más frecuente y la tensión es lo que más hay. Y siempre la víctima va a estar buscando regresar a la luna de miel y cada vez llega menos y hasta que se extingue. Y solamente es tensión, explosión, ¿va? Y vives para evitar las agresiones. Existe solamente para sentir a tu agresor todo el tiempo, ¿va? Y esto es algo que, pues, si ya lo comprendes, lo puedes cortar desde un principio. Y no es y eso lo quiero aclarar para todas las víctimas que en algún momento se hayan tenido a un victimario en sus vidas, no lo trajiste tú, no es tu falta de autoestima, no eres tú, no es tu vida pasada, nada. O sea, son perpetradores, son depredadores, están buscando, ¿va? Y no es algo que tú tengas mal, no suficiente, baja autoestima, falta de amor, no es algo que tú hayas generado, ¿va? Eso es toda la responsabilidad del agresor, única y exclusivamente de ellos. No le tomen, no le quiten responsabilidades, todas las acciones vienen de ellos, ¿va? Y lo hacen con alevosía y ventaja, no tenías por qué adivinarle. Claro. A menos de que alguien ve el futuro, me lo presentan y ya checamos, ¿no? Y revisamos qué hacer. Sí, pero si no tenemos esa herramienta, ¿va? Es entender que no es una responsabilidad de la víctima. Wow. Yo estoy así, tomando notas, amigos. Ah, excelente. ¿Saben qué? Porque me caché, gracias por explicar el ciclo de la violencia, porque me caché en dos polos. Me he cachado en momentos en los que sin duda he recibido violencia, pero también en los que la he ejercido. Dije, madres, o sea, yo no me considero, en términos generales, una mujer violenta, pero hay acciones que, por lo que estás justo diciendo, que digo, no mames, sí, claro, pues también lo soy. Wow. Y ahí también entender que a veces es como, es que yo también le grité. Eso se llama violencia reactiva. O sea, ya me llevaste al límite, ya te dije, ¿sabes qué? Muérete, etcétera, aventé las cosas. Es parte de la violencia, de la desesperación, de toda la tensión que le está generando este ciclo de violencia. Claro. Que si bien dices, es una reacción de, ¿no? O sea, me ha pasado que me digan, oye, pues es que a lo mejor ya explotas o estás intolerante. Yo entiendo justo que es, porque no me considero una persona de conflicto en general, pero lo veo en mí y digo, bueno, ¿qué es esta tensión, tomando tus palabras, esta acumulación de energía en donde llega un momento que exploto y ya exploto por que me digas A, que me digas B? O sea, ya es muy, muy fácil que yo llegue a ese límite, ¿no? Pero es violencia finalmente. Al fin y al cabo, ¿no? Pero ojo, o sea, Wow. seguimos poniendo en el top, ¿no? Que la violencia física tiene que ser mi alerta, ¿no? Sí, no. Ah, correcto, sí. Benditas red flags, pongámosle atención, porque pueden ser cosas aparentemente sutiles más que otra cosa. Ok, entonces con lo que nos acabas de mencionar del ciclo de la violencia, la denuncia
o dar este paso podría ser en la fase o en la etapa de, ¿cómo se llama? ¿Tensión? De tensión. Ok, mira, aquí yo difiero un poquito con algunos protocolos, con algunas sugerencias, porque para que yo pueda llevar una denuncia, debo tener cierto nivel de fortaleza. Para llevar todo lo que voy a vivir entre la revictimización que hay y existe, ¿no? Porque lo va a haber en los procesos, y necesito yo tener un acompañamiento como víctima para saber qué es lo que me voy a encontrar. Y sobre todo, entender que las víctimas, si no denuncian, no es porque no quieran, sino saben que en cuanto lo haga va a empezar el infierno. Qué fuerte. Entonces, comprender que se tiene que trabajar con esa perspectiva, con las víctimas, necesita sí o sí un acompañamiento. Necesitamos saber si tiene redes de apoyo fuertes que la puedan acompañar, en la que puedan ayudarle a las intervenciones, ¿no? Que puedan saber qué ayudarle, ¿no? En qué necesita, ¿no? A un cierto nivel, ¿no? Denunciar, eso es como la fantasía que tiene todos los protocolos de ayuda, ¿no? Sí. Es denuncia y ya, ¿no? Empieza el infierno y ahí es como, no, por lo general las matan, ¿ah? Porque denunció. Entonces no es la solución. Es el comienzo. Es el comienzo del infierno para muchísimas víctimas. Wow. Entonces, claro que se le da a un nivel legal ciertas protecciones, ¿no? Y claro que siempre la sugiero, pero es para que ella, porque va a pasar en el ciclo de la violencia, es que va a volver con su agresor. Ya le rompió las costillas, ya la amenazó de muerte, ya le pegó a los hijos, ya, o sea, va a volver, porque es parte del ciclo de la violencia, porque le tiene terror, ya probablemente tiene un síndrome, ¿no? Que se tiene que tratar, que se tiene que intervenir. No es tan sencillo. Y va a volver con esta persona que le agrede. No, oye, pero es que otra vez regresamos a que los hombres son los malos y las mujeres son las buenas. No, si nos vamos a ver, ¿no? En temas de feminicidios o en temas de suicidios familiares, ¿va? Ahí en ese caso no importa tanto el género. Necesitamos ver cómo estaba el contexto social de esa persona. Había adicciones, había pobreza, había violencia, ¿qué había? Claro. ¿No? Necesitamos analizar el contexto de las situaciones, ¿no? Eso y sí. En este tema, la parte de denunciar, siempre que me llega primero una víctima, antes que ir a denunciar, las preparo y les comento cuáles son las dos líneas y las vertientes. Que comprendo que no quiera denunciar, ¿no? Y entiendo por todo el proceso revictimizante que es, ¿no? Y si va a hacerlo, también la apoyo y la acompaño para lo revictimizante que va a ser. Claro. Entonces, el proceso, las víctimas, para ambos lados, no denuncio, y si denuncio, es tortuoso, es un viacrucis. Claro, está muy complejo, esto que mencionas es muy fuerte y obviamente muy real. En estos casos que comentas, pues sí, ya son muy lamentables, son muy fuertes. Sí, quisiera aprovechar para preguntarte, hay otras situaciones que es muy común en la comunidad. Si yo no tengo un vínculo amoroso con una persona y le he puesto límites claros, pero aún así recibo llamadas, recibo mensajes, de pronto está fuera de mi casa, ¿hay alguna sugerencia para estos casos que es muy diferente a los que acabamos de tocar? Reitero, no hay un vínculo amoroso y ya de alguna manera ya se concluyó lo poco o mucho que había con esa persona, precisamente para no generar malos entendidos. Bajo esta situación, ¿nos podrías brindar a mí, a la audiencia, alguna sugerencia al respecto? Mira, aquí lo importante es saber que entre las modalidades de violencia van a ser los espacios donde se van a replicar las violencias y los tipos, ¿no? Digamos, los tipos de violencia es todas las violencias que yo puedo vivir, ¿no? Sí. Y las modalidades son los espacios donde los puedo vivir todas esas violencias, ¿no? Entonces, comprender de que no solamente va a ser una violencia y la única que existe va a ser con una relación, te va a ayudar a saber que hay muchos contextos, muchos espacios donde tú puedes vivirlas, ¿no? Okay. Entonces, no es lo mismo una violencia a nivel familiar, ¿no? Que una laboral, ¿no? Yo te podría decir, tengo un jefe, un ejemplo, ¿no? Tengo un jefe que me puede decir, me trata horrible, ¿no? Pero necesito el trabajo y no está ahí porque la persona no tenga autoestima, es porque necesita el trabajo, necesita llevar pan a la mesa,
¿no? Pero lo violenta, ¿no? Y se le ha puesto denuncias, pero tiene poder, ¿no? Entonces, entender que las violencias muchas veces están en todos los niveles, en todos los espacios, es complejo, porque tratamos a veces de separar, ¿no? Y minimizar para que esto a lo mejor no me dañe tanto, pero entre más información yo tenga, más me protejo. Y sé identificarlas, sé nombrarlas y puedo pararlas a cierto nivel, ¿no? Porque pues evidentemente hay personas, hay perpetradores que lo que buscan es destruir, ¿no? Entonces, someter, la violencia lo que busca es un sometimiento, ¿no? Claro. Tiene Que una bien intención. dice, ¿no? La información es poder, Justo, finalmente, ¿no? justo eso, con eso iba a concluir. Entonces es sugerible informarnos respecto a todo este tema de la violencia, y bueno, me da muchísimo gusto que lo estemos haciendo por medio de Black también, llegando a los hogares de la audiencia y hablando de esto. Y bueno, hay otro punto aquí que me gustaría también tocar. ¿Cómo sano sin convertirme en la agresora ahora yo? Te va a ayudar mucho tu contexto y tus recursos. Okay. ¿No? Porque es una fantasía muchas veces en el de con el buen onda buenista, ¿no? El good vibe, ya sané. Y no es cierto, muchas veces esos contextos están llenos también de violencias, ¿no? Y más que sanar es comprender, ¿no? Todos los ciclos, las violencias, por qué se genera esto, ¿no? Hay muchos agresores, ¿no? Que se han tenido y que los han obligado a tomar terapia y se dan cuenta que arruinaron, ¿no? Su sistema familiar, pudiendo tener un sistema hermoso, ¿no? Y violentaron a sus hijos, a sus hijas, a sus parejas, y ahora están solos, ¿no? Y eso lo comprenden ya después de que se les obligó, ¿no? A ir, ¿no? Por parte de un juez, ¿no? El intervenir muchas veces en este tipo de situaciones es compleja. ¿Cómo yo empiezo a trabajar para no replicar las violencias? Bueno, puedo empezar a trabajar mucho, primero identificarlas. ¿Yo las he replicado? Sí, porque eres un ser humano, no es una capacidad humana. En alguna etapa de mi vida lo hice, sí, me faltaban herramientas. Ok, entonces, ¿cuál es lo que tengo que hacer? Tener herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas necesito? Ok, mi autogestión emocional, ¿no? Espacios para mí, ¿no? Autocuidado, ¿no? Desarrollar la asertividad te ayuda mucho. Sí. ¿No? Pero es un trabajo constante. Excelente. Muy buenos tips. Y muy cierto, porque quizás en el ideal, no sé, lo he visto en libros, en películas, en casos de estudio, quizás lo más visto hubiese sido el adoptar comportamientos de autodefensa una vez que fuiste violentado, y entonces ahora ser yo quien lo ejerce. Pero si retomo el veintote, así el centenario que me cayó en las preguntas anteriores, pues finalmente todos jugamos este vaivén constante. Más bien la información con la que contemos es la que nos va a permitir y acrecentar ese nivel de violencia que ejerzo o detenerme en hacerlo, ¿no? Porque pues finalmente todos somos susceptibles de caer en eso, ¿correcto? Claro, y más en una sociedad en donde pues los tops es de seguir, ¿no? A ciertas personas, ¿no? A ciertos, no sé, ¿no? Cultura pop, no son agresores. O sea, eso de que las denuncias falsas arruinan la vida, no es cierto. No arruinan la vida de nadie. ¿No? Ninguna denuncia falsa le ha arruinado la vida a absolutamente a nadie. Si las de verdad no se las arruinan. Ya sé. ¿No? Entonces es entender esta parte social que sí es ir contracorriente, porque si tú en algún sistema eliges la no violencia, muchas veces eres tacha de cobarde, ¿no? De que te falta carácter, ¿no? Etcétera, ¿no? Cuando vivir en paz es ser exitoso, ¿no? Entonces eso es algo que no está normalizado. Otro nivel de éxito, otra forma de éxito. Exactamente. Oye, me encanta. Sí. Y si pudiéramos de alguna manera, o sea, condensar, hemos lanzado quizás algunos tips, ¿no? Con valiosísimos. Alma, muy buenos. Algo que estaría increíble es poniéndome en ese lugar de la víctima. Ok, estoy viviéndolo, ya me di cuenta, ¿dónde acudo? ¿Dónde puedo pedir ayuda? ¿Cuáles serían esos pasos de inicio? Porque puedo entender que requiero cierta valentía, porque es un viacrucis de una u otra forma, pero ¿por dónde empezar? Mira, primero que nada, yo creo que para las víctimas el ir a espacios donde tenga pares,
¿no? Que ya hayan superado este tipo de situaciones, comunidades de mujeres donde les puedan entender, que no reciban ese juicio, es importante. Hay instituciones, sí, pero por lo general están rebasadas, ¿no? Están rebasadas en todos los niveles, ¿no? Económicos, de gente, los albergues están llenos, no tienen recursos. Entonces la realidad es de que tenemos que buscar muchísimas más alternativas, porque sí hay un número de ayuda, pero va a ser efectiva, va a ser la que tú necesitas, y más que nada a cualquier víctima siempre le sugiero, va a empezar un camino en el que vas a tener que buscar prueba y error, ¿no? Va a ser un camino en donde vas a encontrar que no hay tanta información, pero conforme más encuentro, más sé qué es lo que a mí me ayuda. Entonces, primero siempre les sugiero una red de apoyo empática, porque puedo tener una red de apoyo a cierto nivel, pero si tiene normalizada la violencia, pues te va a regresar con tu pareja, ¿no? Te va a regresar a tu trabajo. Oye, mi jefe me violenta, pues aguantas, chamba, al fin y al cabo, ¿quién quiere trabajar? ¿No? Entonces, quédate en tu trabajo. ¿Tienes trabajo, no? Quédate. Así es. Pero me está violentando, ya me enfermé, ya me fui al hospital 20 millones de veces y no me recupero y ya cada vez estoy peor, no tengo grados de depresión, me quiero morir, pero tienes chamba. Entonces, si no tengo ese contexto en mi apoyo, en mi día a día, que comprenda desde dónde yo estoy, en qué punto estoy, ninguna institución te va a ayudar, ¿no? Sí, somos seres sociales, necesitamos de un apoyo que realmente me acompañe, me comprenda, ¿no? Para mí esa sería la sugerencia. Lugares, espacios donde yo pueda investigar. A lo mejor hay redes ahorita, gracias a las redes sociales, que puedo encontrar espacios a lo mejor feministas, ¿no? De la comunidad LGBT, donde yo me pueda apoyar, ¿no? Donde pueda realmente tener experiencias de otras sobrevivientes de violencia, ¿no? De la comunidad hetero, lo que tú quieras, ¿no? O sea, el hecho de que alguien te comprenda alivia muchísimo. Claro, totalmente. Suma bastante. Sí, claro. Y me quedo reflexionando. ¿Qué pasa, Vivi? Compártenos. El tener, es que justo me quedo reflexionando en tener de alguna manera un testimonio, en el mejor de los sentidos de éxito, nos permite llegar a ciertos lugares. Es decir, de pronto vemos en redes que están inundadas de, pues, reels, a lo mejor podcast, entrevistas, que van de la mano con esos testimonios, y de pronto el identificarnos, medio switchar, decir, eso estoy viviendo, o eso me pasó, puede ser un gran paso, ¿no? Insisto, y me lo estoy cachando justo ahora, amigos, amigas, porque finalmente el que está en la olla es el que menos sabe o el que menos ve. Entonces, cuando estamos en un ciclo de violencia, de pronto ni siquiera nos percatamos, como ya lo decía Alma, y el ver frente que hay algo, eso me hace clic, ¿no? Yo creo que de los momentos de violencia en los que yo me he encontrado, puedo atreverme a decir que en su mayoría, para empezar no lo había visto, pero en su mayoría más bien lo identifiqué al ver algo en redes, un video, un algo, o porque alguien de mi círculo muy cercano me lo hizo notorio. Entonces, pues sí, claro, el poder permitir levantar la mano y tal, es una consecuencia después de ser consciente de que estoy en ese problema. No se veía, y que si la línea de la vida, que el InMujeres, que si muchos centros de apoyo a nivel nacional, pero tienes toda la razón. ¿Cuántas mujeres, si nos centramos justo esta sesión, cuántas mujeres de pronto ya empiezan a levantar la voz? Pues por supuesto que no va a haber una capacidad operativa para tantas cosas. Entonces, en muchas ocasiones y respondiéndome indirectamente a la pregunta que te hacías, muchas veces quizás ese espacio puede ser alguien de tu mismo entorno. No necesitamos, mira, yo pensaría que pues sí, vas a una institución, hablas algo, pero puede ser alguien en tu mismo entorno. Sí, al fin y al cabo hay que rescatar las comunidades. Sí, claro. ¿No? Las comunidades somos seres sociales, veníamos de clanes, ¿no? Eso es lo que nos daba fuerza y evolución. Totalmente. Y al fin y al cabo, ahorita lo que necesitamos es retomar ese clan, ¿no? Esa parte de no sé la palabra, me cuesta trabajo, camaradería, ¿ok? Pero es importante ver que el hecho de yo entender desde otra víctima, desde que ya lo superó, desde que también tiene sus rebotes, por eso es tan efectivo muchas veces el AA o Neuróticos Anónimos, porque están entre pares, no hay alguien que está por encima de ellos, claro. Todos pasaron por lo mismo, algo peor. Así ¿no? es. Por eso es tan exitoso, porque genera comunidad, porque genera familiaridad, por eso, porque les da redes de apoyo, por eso es exitoso en esa parte, ¿no? ¿Puede generarlo otros ambientes? Claro que sí, la parte terapéutica, talleres, ¿no? Tomar cursos, capacitarme,
¿no? El empezar a informarme también me sana, ¿no? A un nivel, ¿no? Pero también la parte de una intervención de alguien que te apoye respecto a que esté bien informado. Claro, y que te Así contenga es. Claro, en porque esos si voy a momentos, lo ¿no? mejor ahí con un psicólogo ya muy grande, ¿no? Que no se actualizó y llego yo creyendo que ir a terapia va a ser mi solución, con él no va a ser. Porque pues es que usted es codependiente a su agresor y pues ya es su cruz, ¿no? Y muchas veces toca Así eso es. y es, pues fui a pedir terapia, fui a pedir ayuda y terminé siendo Así la es. tonta, ¿no? Ajá. Entonces no vuelvo. Hasta regañada salí. Ujú, no, y Que sales bueno, mal. que un Sí. gran punto justo es eso, el quizás encontrar, y lo decía hace unas semanas, lo decíamos incluso en algún episodio de nosotras, el punto es que encuentres la herramienta que para ti también sea funcional, ¿no? Yo creo que en algún punto he ido con muchos terapeutas, psicólogos, psicólogas anexas, porque justo a lo mejor no era lo que buscaba en ese momento, no era lo mejor que, o lo que me ayudó en ese instante, y es como ir brincando de tendencia, de tendencia, no, de corriente, de tal manera que encontremos lo que realmente nos aporte, nos ayude, también en función de nuestras condiciones individuales. Por eso justo hacía énfasis, hay muchas líneas y cosas y apoyos nacionales que son pues estandarizados, que tienen ciertos protocolos. Yo recuerdo hace año y medio más o menos que yo empecé, no, como 2 años, que yo empecé en un proceso de atención específica y que de pronto en crisis hablaba y era como, bueno, pero pues tú qué me vas a decir? Un día hablé a una de estas líneas y su solución fue decirme que necesitaba ser medicada. Yo te estoy hablando por una crisis de pánico, perdón, por una condición que ahora entiendo como violencia, y me estás diciendo que me vas a medicar, o sea, nomás porque sí, y me estás hablando por teléfono, ni siquiera es que me conozcas, que me hayas dado seguimiento. Dije, ay, no. Entonces sí, dicen por ahí que zapatero a tus zapatos, ¿no? Encontrar un especialista de lo que me está doliendo y pudiese ser por ahí Sí, para claro. conocer. Sí, por eso me atreví también a que... Bueno, aquí nosotras mencionamos muchas veces y sugerimos lo que nos ha funcionado a nosotras. Y siempre decimos que es lo que a mí me funcionó, me fui por aquí, dependiendo la situación. Pero para nosotras sí era importante preguntarte, bajo esta situación, ¿qué es ¿Por recomendable para la persona que lo está viviendo como víctima? Y me hace todo el sentido lo que mencionas, de buscar estas tribus, ¿no? Estos grupos donde pueden apoyarse y sentirse como en casa y sobre todo saber qué le funciona a esta persona, qué le funciona a la otra y demás. Entonces, haciendo como un resumen, sería entonces buscar este tipo de herramientas que me puedan a mí servir en ese momento para salir de esa situación y trabajarla sobre todo, ¿no? Trascenderla, o sea, saber cómo. Y ¿algo más mencionaste de...? Mira, yo creo que la Cursos. recomendación sería para poder sanar vamos a encontrar muchísima paja, ¿no? Vamos a tener que estar buscando y voy a encontrar probablemente ahí lo que me va a ayudar a mí en ese momento y para lo que estoy lista, ¿no? Porque muchas veces creemos que a lo que le ayudó a fulano a mengano me va a ayudar igual a mí y no estoy listo a lo mejor para ese en específico, a lo mejor a nivel económico. Claro, ¿No? claro. Ve con tal terapeuta y cobra a lo mejor 2,000 pesos la hora. O sea, lo hago con un gran sacrificio, pero lo va a poder sostener, ¿no? Y en ese momento a lo mejor lo que necesitas son cursos, ¿no? Autogestivos, ¿no? Talleres gratuitos, etcétera. A lo mejor eso es lo que le va a ayudar a que se empodere la víctima, ¿no? Sí. Para poder salir, ¿no? Muchas veces es que no se quiera salir, es que no tiene la economía para poder sostener a lo mejor a sus hijos, ¿no? Así es. Un trabajo, etcétera, y no se va a sentir inteligente para un trabajo, porque eso hace la parte del violentador, le quita Claro, todo. minimizar. Claro, Sí. entonces entender de que no hay solo una manera de sanar ni de pedir ayuda, sino que puedo ir acercándome y ir generando la mía, ¿va? Y la tuya, esa es buena. No es que tiene que ser una perfecta, es la que tú necesitas y es la que tú pudiste desarrollar y es valiosa. Bien decimos acá, tu vida, tus términos, amigos. Así es. Y bueno, yo te tengo una preguntita, Lucecita. Yo te tengo Esa una es de la pregunta. comadre que son así. ¿A qué mujer te gustaría o quisieras pedirle perdón? ¿O a qué otra mujer ponerle un límite? Fíjate que mientras escuchaba, Sí la justo hay. estaba ajustando mis notas porque tenía pensadas algunas otras condiciones, situaciones y personas. Yo creo que empezaría
por mí, porque yo misma he minimizado esas sensaciones, incomodidades y tales. Entonces creo que comenzaría conmigo. Por congruencia, en mi entendimiento, por congruencia, el comenzar por mí me permitiría hacerlo para alguien más. Sobre todo escuchando lo que decías, ¿no? Cuando yo logro salir de ciertos vínculos en mi última relación y tal, fue a raíz del acompañamiento en terapia y cosas. Entonces el poder sentirme con ese valor. Pero hasta ese momento vi todo lo que no estaba haciendo. Entonces he caído y reincidido en de pronto minimizar esas incomodidades, esas banderas rojas. No, entonces empezaría por mí. Si bien es cierto, yo creo que personas cercanas a mí, en donde sin decir mayores nombres, en donde he permitido que se involucren en mi vida y en mi presente de una manera nociva, sí, que entendemos bien el contexto, o personas del pasado, una persona más del pasado que ha regresado al presente de una manera no tan sana y que yo le pediría disculpas, porque en estos dos casos, este ir y venir de Lu, que fue lo que me hiciste entender de mí, este ir y venir de mí les ha lastimado también. Wow, me dejaste así perpleja. ¿Y tu bebecita? Pues fíjate que estoy también recapitulando. En estos casi 100 episodios de Playa Alma, te comparto. Felicidades. Gracias. Hemos hecho catarsis, hemos tocado muchísimos temas y hemos hablado también de la violencia, estando de un lado y del otro. Nos hemos abierto a compartir y claramente en mi caminar, pues no he sido la mejor pareja ni la mejor mujer hacia con otras mujeres y pues también la he vivido compleja del otro lado. Entonces, creo que la mejor forma es trabajando en mí y evitando reincidir en ese tipo de acciones. Yo trato de llevarlo a la práctica y de manejarlo así, o sea, con hechos, pues, no con promesas ni con palabras. Entonces, es lo que yo podría compartirles al respecto de esta preguntita. Oye, qué confrontante episodio, amigos. Sí. Porque aparte, digo, evidentemente para todos, Alma, siempre preparamos cosas y tales. Hacemos como un refresh, ¿no? De eventos, memorias, finalmente. Sí. Pero, qué cosas tan cambiantes el día de hoy. Pero bueno, sí. Antes de concluir el día de hoy, ¿algún mensaje final que tengas para nuestra audiencia? Primero que nada, yo creo que algo que se llevan mucho las víctimas es de que tienen una culpa, ¿no? Okay. Y primero tenemos que entender como víctimas de que la culpa, la única persona que es responsable es el generador de la violencia. O la generadora. Sí, claro, ¿no? En esta parte de entender, ¿no? De que no hay un género bueno perfecto, ¿no? Que no hay un sexo perfecto bueno, sino que estamos en un contexto peligroso socialmente ahorita, hablando en todos los niveles. Y comprender esto nos va a ayudar a que pueda yo trabajar, no desde esta culpa, sino desde la responsabilidad que yo me debo a mí misma para una calidad de vida, ¿va? Y merezco, independientemente aunque no me sienta merecedor, vivir bien, ¿no? Y tener buenas relaciones. Salir de eso va a ayudar a que tengamos grandes pasos en cualquier ámbito de nuestra vida, laboral, social, familiar, ¿no? Salir de esa culpa que nos generan estos contextos, ¿no? Nos abren puertas, ¿no? La culpa no nos deja avanzar, no nos deja buscar, no nos deja abrir puertas, ¿no? Ni encontrar caminos. Bendito lastre de la culpa. Dios mío. Okay. Qué profundo y qué buen cierre de este episodio, que la verdad sí, como dices, nos sacó sí, por eso me echaba 3 horas, amigos míos, pero... Sí, no, tratamos de abarcar lo que consideramos que pudiera servirnos a todos, a todas, a todes. Pero sin duda pues hay mucha más información. Esperamos no sea la última vez que te tenemos por acá y compartir mucho más temas. Pero bueno, yo me quedo también muy reflexiva al respecto y con tarea también, con información que me gustaría buscar. Entonces, pues ha sido un gran gusto compartir este tema con ustedes. Definitivo, sí. Me quedo exactamente igual, con tarea, inhalando y exhalando, amigos, porque finalmente ha sido de gran valor. Gracias, de verdad, por sumarte a esta aventura con nosotras, estas loquitas disruptivas, que bueno, que de pronto alguien
nos pasó el teléfono. Por cierto, saluditos a Maya, besito y Mayita, abracito, bebé. mi amor, porque gracias a ti hoy tenemos esta joyita como parte de la comunidad de Plag, y de verdad gracias por compartir esta perspectiva y sobre todo integrar tantas líneas de conocimientos. De verdad, muchas gracias, Alma. Tu casa siempre. Muchas Y gracias. evidentemente Plag, pues un espacio en el que seguramente te estaremos convocando para seguirnos nutriendo con tantas cosas. Y sí, de mi parte sí, mucha reflexión, y creo que tomar acciones, empezar a, justo tomando mis propias palabras, empezar por mí, tomar acciones que me permitan estar en un lugar seguro. Y te invito a que hagas lo mismo. Si es nuestra vida y son nuestros términos, como siempre lo menciono, pues que hagamos de estos momentos, estos espacios, lo más sano para ti. Y si hoy te estás cachando como yo en momentos o circunstancias en las que a lo mejor no lo está haciendo tanto, pues es momento de hacer algo diferente, ¿no? Así es, baby. Pues Muy muchas bien. gracias, baby. Qué placer, mi amor hermoso, chiquita my love. Pues bueno, yo me despido. Mi nombre es Pau Lucio y te recuerdo que la vida es hoy. Yo soy Lu Hernández y como siempre te invito, vive tu vida en tus términos, pero siempre de tu mejor versión. Nosotros somos Plag. Y esto es Memorias, Memorias del Alma. Nos vemos próximamente. Recuerda que los comentarios aquí emitidos son responsabilidad del autor. Esto es Plag. Memorias del Alma.